¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre el virreinato de la Nueva España a partir del subtema de las instituciones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a observar cómo funcionaba el gobierno del virreinato. Y esto es importante para comprender tanto las jerarquías de las instituciones, quienes estaban encima de otros a quienes rendían cuentas. También vamos a observar cuáles eran las funciones de cada uno y estamos observando las láminas de Palacio Nacional, hoy llamado así, pero que en su momento era llamado el Palacio de los Virreyes y por lo tanto era la sede de la máxima autoridad de la Nueva España. Esta autoridad de la Nueva España, el virrey, sin embargo, estaba sujeta, subordinada a la máxima autoridad de todo el imperio español, que es el rey de España, quien mantenía el control tanto de la llamada metrópoli, que es el territorio que se encontraba en Europa, como de todas sus colonias, las que tenían en América, las que tenían en Asia, en África, e incluso territorios en Europa. Observamos al principal personaje que forjó el imperio español, que es Carlos I o V, y a su hijo Felipe II. Ellos dos son conocidos como los Austrias mayores. ¿Por qué los Austrias? Pues porque pertenecían a la familia de Habsburgo y los Habsburgo venía del país de Austria, era su principal territorio. Ahora observaremos a los Austrias menores. A ellos les tocó gobernar España durante el siglo XVII, o sea de 1600 a 1700. Vimos a Felipe III, ahora observamos a Felipe IV y por último observaremos a Carlos II, quien fue el último monarca español de la familia Habsburgo. Él no tuvo descendencia, así que pasó a gobernar otra casa en España que es llamada de los Borbones, la que actualmente está al mando. El rey, insisto, era la máxima autoridad y viene en la época del absolutismo, donde el rey era quien, como decimos coloquialmente, decidía qué hacer y qué no hacer en términos de política. Ahora, el rey, si bien ejecutaba las leyes, ejecutaba las acciones, sí era asesorado, y era asesorado por el Consejo de Indias, que como se indica ahí era un grupo de asesores en materia política, económica, militar y religiosa. El rey entonces tenía a su disposición personajes estudiados, personajes que pertenecían a la realeza, personajes que pertenecían a las altas esferas de la Iglesia Católica, personajes que tenían una carrera militar, que habían participado en guerras. Entonces tenía a su servicio esas personas que le decían cómo gobernar, pero el rey decidía a partir de estos consejos. Ahí observamos el mapa de los distintos territorios que tenía el imperio español y por cada territorio había un consejo. En el caso de los territorios de América se le llamaba Consejo de Indias, pero había consejos que le asesoraban para otras partes del mundo. Ahora, la figura del virrey era la máxima autoridad de Nueva España, era la máxima autoridad de otros virreinatos en América, que los vamos a ver después. Y aquí observamos a Antonio de Mendoza y a Velasco como los primeros virreyes de Nueva España. Sin embargo, insisto, el virrey estaba supeditado al monarca español, porque el rey de España era quien lo nombraba. Ahí observamos, como les decía, el virreinato de Nueva España y Perú, y con los Borbones, a partir de 1700 se divide en más virreinatos, que es el de Nueva Granada y el de La Plata. Para obtener mayor precisión sobre los territorios de la Nueva España, ahí lo observamos, ese mapa, identificamos que la Nueva España abarcaba prácticamente hasta Centroamérica y sus territorios se extendían hasta la parte de Norteamérica, incluso casi colindando con lo que hoy conocemos como Canadá. Ahora, así como el monarca español tenía un consejo que le asesoraba, que era el de Indias, el virrey tenía un consejo, que era la Real Audiencia. Era presidido por el virrey y compuesto por oidores, es decir, funcionarios que le asesoraban en diversas cuestiones. Ahí observamos una lámina de lo que pudo haber sido una audiencia. Era, insisto,
mientras el monarca español gobernaba con el Consejo de Indias, el virrey de la Nueva España gobernaba al lado de la Real Audiencia, a una escala mucho menor, que eran estos territorios. Por ejemplo, el de la Nueva España, esa era la jurisdicción del virrey y de la Real Audiencia. Ahora, estos funcionarios, corregidores, alcaldes mayores e intendentes eran nombrados por el rey y su función era la de mediación, pero sobre todo de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey español, pues, como buen monarca, debería de tener desconfianza de sus subordinados y por lo tanto desde España mandaba a estos personajes que cuidaban del funcionamiento del virreinato. Ellos no le debían responsabilidades al virrey, solamente al monarca español, y le informaban de lo que pasaba. Por otro lado tenemos gobernadores y capitanías generales. Estos se encargaban de los territorios en los que estaba dividida la Nueva España. Por un lado había gubernaturas, por el otro lado capitanías generales. Por ejemplo, Cortés fue nombrado tanto capitán como gobernador, y eran puestos que eran únicamente destinados a, como vemos en esas pinturas, los peninsulares, es decir, españoles. Ahí observamos los distintos territorios en que se dividía la Nueva España, y por cada territorio de color le correspondía un gobernador. Ahora tenemos los cabildos y ayuntamientos, que eran autoridades meramente locales. Vuelvo a lo mismo. Si el rey de España tenía un Consejo de Indias que lo asesoraba, si el virrey tenía a la Real Audiencia que le apoyaba, entonces los gobernadores se apoyaban en los cabildos y ayuntamientos, aunque hay algunos historiadores que indican que estos cabildos y ayuntamientos eran igual de poderosos que los gobernadores o que los capitanes generales. Ahí observamos el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que ustedes pueden observar en la plancha del Zócalo capitalino. Por otra parte, hubo dos señoríos en la Nueva España. Uno era el del Marqués del Valle de Oaxaca, que se instituyó para Hernán Cortés como conquistador. Es un título que le dio Carlos V. Y por otro lado tenemos el Ducado de Atrisco. Los señoríos no tienen una función de gobierno, son una función más nobiliaria. Como recordarán, muchos conquistadores pretendían ascender a la realeza, a la nobleza, y pues estos señoríos eran parte de eso, eran parte de esa búsqueda de poder, de reconocimiento por parte de los conquistadores. Sin embargo, solo hubo dos señoríos en la Nueva España. Ahora, para concluir, todas esas instituciones hicieron funcionar muy bien al virreinato durante 3 siglos. Sin embargo, a partir de los últimos años del siglo XVIII, estamos hablando por ahí de 1760 en adelante, empieza a haber inestabilidad en las colonias españolas. Ahí observamos la alhóndiga de Granaditas en distintas facetas, y esta inestabilidad precisamente representada por la alhóndiga, porque la alhóndiga fue el lugar, como ustedes sabrán, donde se llevó a cabo una de las escenas más importantes de la independencia, que es el nacimiento, precisamente el grito de Dolores, y ahí se dirigieron muchos seguidores de Miguel Hidalgo para comenzar la guerra de independencia. Ahora, esta inestabilidad del virreinato, podremos mencionar, pues no fue de gratis, también estuvo acompañada por causas externas, por ejemplo la Revolución Francesa o la independencia norteamericana, y prácticamente va a terminar con la colonia de España, no solamente en Norteamérica, sino también en Sudamérica, en 1821, obviamente con distintas facetas, y esto va a tener por consecuencia la conclusión del virreinato en América, la conclusión del virreinato en el territorio que hoy conocemos como México, el fin de la Nueva España y el nacimiento de una nueva nación que empezaría sus primeros pasos a través de la rebelión de los criollos y la lucha insurgente. Nos vemos la siguiente clase.